Muy buenos días, Dios te bendiga en gran manera, la gracia, la paz, la misericordia del Señor sean sobre tu vida y sea multiplicada la bendición del Señor en ti, en tu hogar, en todo lo que eres, haces y tienes. Vamos a iniciar las actividades de este domingo, último domingo de junio, 28 de junio del 2020, y vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual. Vamos a seguir estudiando, estamos ya en los últimos capítulos del primer libro de Samuel, y corresponde en esta ocasión estudiar los capítulos 27, 28 y 29. Vamos a ver dos partes en esta clase, en esta enseñanza. La primera comprende los capítulos 27 y 29, en donde vamos a mirar un tiempo en que David estuvo entre los filisteos, un periodo de más de un año, que nos va a servir para conectar lo que va a suceder más adelante con los amalecitas en el capítulo 30, que vamos a estudiar la próxima semana. Entonces vamos a estudiar primero 27 y 29. Después vamos a entrar en el tema del capítulo 28, especialmente a partir del versículo 3 y hasta el final, con respecto a Saúl y a lo que hizo Saúl cuando miró que los filisteos venían contra Israel. Esto lo vamos a analizar. Vamos a fundamentar muy bien en las Escrituras, en la palabra de Dios, con sana doctrina, todo lo que se haya de comentar, y esto nos va a servir también para conectar con el capítulo 31 de la próxima semana, que es el último capítulo de este primer libro de Samuel. Entonces vamos a iniciar. Te quiero decir el tema, el título. Aquí tenemos, digamos, dos historias, la parte de David y los filisteos, la parte de Saúl. Entonces, pero decidí por la importancia que tiene titular esta clase con respecto a lo que vamos a estudiar de Saúl. Y el título es Adivinación y consulta de muertos. ¿Qué dice Dios de esto? Ese es nuestro tema para este día. Evidentemente está sobre todo basado en lo que veremos en el capítulo 28, pero no dejamos de estudiar completa esta clase. Vamos a empezar, capítulo 27 al 29. Aquí en estos dos capítulos vamos a leer, como hemos hecho en otras clases, completo los versículos de cada capítulo y vamos comentando sobre la misma lectura. Entonces, muy bien, vamos a iniciar. Primero de Samuel 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Recordamos lo que había sucedido en la vez anterior, y que después de la segunda ocasión que David tuvo oportunidad de matar a Saúl, Saúl le dice que ha pecado, que ha cometido un error y que ya no lo va a perseguir más. Pero al leer este versículo entendemos que David pues no confiaba en Saúl, ¿verdad? David no estaba confiando en Saúl, en su palabra, y esto pues no descuadra, ¿verdad? Uno, pues toda la evidencia de persecución y de en diversas ocasiones, después de decir que lo amaba o que no le deseaba bien, o después decirle que no lo iba a perseguir, lo volvió a hacer en repetidas ocasiones, pues David ya no tenía confianza en Saúl y entonces toma la decisión de irse de nueva cuenta, como lo hizo ya alguna vez. Lo vimos en el capítulo 21, irse a tierra de los filisteos, pero ahorita vamos a ver la diferencia con ese capítulo. Irse a tierra de filisteos para que Saúl pues no fuera allá a perseguirlo. Pero quiero tomar aquí una cita que es muy conocida en Jeremías 17, los versículos 5 y 7, y te los voy a leer literal. Jeremías 17, 5 y 7. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Te leo el 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si lees ahí los demás versículos, el 6, el 8, vas a ver pues la bendición que hay en confiar en Jehová y la maldición que hay en confiar en el hombre. Ahí está escrito, lee con más amplitud más adelante. Pero ahorita para la clase pues tomamos esta parte en que David no estaba poniendo su confianza en la palabra de Saúl, en decir, pues ya me dijo que no me va a perseguir,
sino que él toma esta decisión de huir, y eso sí, y eso lo vamos a seguir mirando en toda la vida de David y en lo que estudiaremos en el segundo libro de Samuel, que David decidió poner su confianza en Dios. A veces es difícil entender esto, ¿verdad? Porque a algunos los lleva pues a estar con sospechas, a estar a veces hasta con paranoia, pero lo que nos está enseñando la palabra es a buscar sabiduría y pedirle a Dios discernimiento de cualquier situación que esté delante de nosotros, para que sepamos que nosotros no debemos poner nuestra paz, nuestra confianza, nuestra seguridad, el saber que algo pueda resultar bien en los hombres, yo lo he dicho otras veces, ni aún en nosotros mismos, en uno mismo, sino poner plenamente tu confianza en el Señor, y sea el Señor entonces el que vaya guiándote, el que te vaya diciendo a dónde ir, por dónde caminar, con quién tratar, con quién no, y hacerlo todo en la voluntad perfecta de Dios. Bueno, vamos a leer el versículo 2 de 1 de Samuel 27. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David ya había estado con este rey Aquis ahí en Gat. Esto lo vimos en primer libro de Samuel 21, versículos del 10 al 15. La diferencia es que aquella vez David se fue a esconder ahí, pero tenía miedo de los filisteos por causa de la fama que él tenía, de que le fueran a hacer algo, y sí lo toman, lo reconocen y lo toman y lo llevan con el rey Aquis, y se hace ahí pasar por loco. Recordarás que este pasaje en donde él se hizo pasar por loco, escribía en las paredes y dice que salivaba sobre su barba, y el rey Aquis dijo, pues no necesito más locos en mi casa, y llévenselo de aquí, y David no fue tocado, y nos daba un indicio por ahí esos versículos, el último, el 15, de que quizá Aquis supiera, entendiera que sí era David, y decidió no tocarlo, no hacerle nada. Pero esto ya lo vimos. Ahora David decide regresar ahí, a esta ciudad de Gat, que era de los filisteos, hacia la parte poniente, hacia la parte occidental de Israel, de Judá, y hacia la parte sur. Tú sabes que Judá está en la parte sur de los territorios de Israel, porque ahorita esto que vamos a ver sucede en toda esta parte sur y más allá al sur, hacia el desierto. Entonces se va a esta ciudad filistea en donde estaba este rey Aquis. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gat, y no lo buscó más. Entonces David ahora llega pidiendo, digamos, asilo, pidiéndole a Aquis que lo reciba junto con su familia. Vamos a mirar esto, que él llegó de una forma diferente. Aquí, digamos, se presentó directamente con Aquis. Ahorita vamos a leerlo, para que los dejara vivir ahí. Ya no estaba a escondidas haciendo esto. Y estas noticias llegaron a oídos de Saúl, y dice que Saúl por esta causa ya no buscó más a David. No sabemos si es porque ya no quiso o porque no se atrevería a meterse a territorio filisteo, es decir, la estrategia de David le salió, ¿verdad? Le funcionó. Pero finalmente no hubo más persecución de parte de Saúl, como te dije la vez pasada. Estos últimos capítulos ya no hay más narraciones de Saúl persiguiendo a David. Seguimos leyendo. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? David entonces, aquí esto es importante, se presenta entendiendo pues que estaba en una situación digamos no favorable para él, pero se presenta como siervo, buscando paz y buscando presentarse con este rey Aquis, diciendo pues estoy aquí para servirte, no vine a hacerte mal, no vine a hacerte guerra, no vine a causar problemas, sino vine a pedirte que nos dejes vivir aquí, y ni siquiera estoy pidiendo un privilegio, no quiero morar en la ciudad real, sino danos lugar en alguna de las aldeas. Vamos a ver a dónde les dejó vivir este rey Aquis. 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Entonces les asigna esta ciudad Siclag, que en ese momento era una ciudad en control filisteo, pero si nos remitimos a lo que está en Josué 15, versículos 21 al 32, que habla de los territorios
de Judá en el límite sur, eran territorios, ahí mismo esta cita de Josué 15, del 21 al 32, dice que estaban estas ciudades en el extremo sur hacia la frontera con Edom, ya estamos hablando de la parte más sur de Judá, y esta ciudad Siclag correspondía a territorio de Judá. Por causa de que David vivió ahí este tiempo, este año y 4 meses que vamos ahorita a leer, dice que a partir de ahí esa ciudad Siclag vino a ser ciudad de los reyes de Judá hasta hoy, es decir, hasta el día en que se escribió esto que estamos leyendo. Muy bien, continuamos el tiempo que te decía, versículo 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Entonces está ahí muy claro el periodo que David habitó, este tiempo lo usó, ahorita vamos a ver, para hacer incursiones en ese territorio sureño contra enemigos del pueblo de Israel, contra gente que estaba en ciudades que eran de Israel o de Judá, de la tribu de Judá. Pero en cuanto al rey Aquis, vamos a ver que se da testimonio por el propio rey que todo ese tiempo David tuvo un buen comportamiento y no le hizo ningún mal al rey, aunque David estaba, ahorita lo vamos a leer, haciendo una estrategia a partir de este versículo 8 que vamos a leer, una estrategia para seguir avanzando, digamos, en cuestiones de la conquista de la tierra, que desde tiempos de Josué habían quedado pendientes, y el rey Aquis creía que David estaba dañando a su propio pueblo, cuando que en realidad David estaba echando fuera de las ciudades para tener esos territorios para Israel. Pero vamos a leerlo. Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y en el Negev de Jerameel o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Entonces David, en estas incursiones que hacían el rey que le decía: ¿dónde has merodeado? Se iba con sus hombres, con su ejército de 600 hombres, y se metía, digamos, hacia el desierto, hacia las poblaciones que estaban en ese desierto al sur, en el Negev. El Negev, eso significa desierto, y es una extensión muy amplia, pero había parte de este desierto del Negev que, digamos, era territorio, ciudades de los filisteos o de otros pueblos, como estos que leemos aquí, y había partes del Negev que estaban ocupadas por gente de Israel, de la tribu de Judá, y también ahorita vemos de los ceneos. Entonces David atacaba, dice aquí, a tres pueblos: a los jesuritas, a los jesritas y a los amalecitas. Los jesuritas también están mencionados en la Biblia como jesureos y vivían precisamente en el Negev, cerca de los filisteos. Hay una cita que nos puede dejar más claro el asunto de estos llamados jesuritas o jesureos en Josué 13:2. Ahí en Josué 13:2 dice: y mira lo que yo te comentaba, esta era tierra que faltó por conquistar, tierra que Josué, en el tiempo de Josué, no se pudo echar fuera a los pueblos. Y dice, por eso es importante leer Josué 13:2: esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, por eso estaban ocupados, eso no lo logró conquistar Josué, y todos los de los jesureos. Ahí está muy claro, y te dice ahí desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte. Entonces toda esa parte, y más abajo escribe de los filisteos y otros pueblos, los sabeos, hacia el norte, los sidonios, lugares sobre todo pegados al Mediterráneo que no se lograron conquistar, y por eso permanecían estos pueblos ahí. Bueno, pues David hacía incursiones hacia los territorios de estos jesuritas o jesureos para matar a todos. Dice ahí que no dejaba vivo uno solo, ni mujeres, ni nadie, para que no vinieran a decirle a el rey Aquis que David estaba haciendo obra de conquista a favor de Israel, porque pues entonces, recuerda, los filisteos eran los principales enemigos de Israel en este tiempo, habrían visto esto como un acto de guerra.
El segundo pueblo aquí mencionado son los jezritas, y solo en esta cita está mencionada, entonces entendemos que era otro pueblo que vivía aquí al sur de los filisteos, de acuerdo a esta cita de 1 de Samuel 27:8. El tercero tiene importancia y va a conectar la historia de esto con el capítulo 30, y dice que incursionaba también donde estaban los amalecitas. Te recuerdo rápidamente quiénes eran estos. Estos eran descendientes de Esaú. Eran gente del valle, eran gente que solía hacer incursiones, ataques a otras tierras. En el libro de los jueces, ellos venían a destruirles los campos, las cosechas, recuerda, en tiempo de Gedeón. Y estos amalecitas es a quien Dios le dio instrucción a Moisés de que los destruyera por completo, porque no habían ayudado a Israel en su peregrinaje en el desierto. Y había instrucción desde el libro de Deuteronomio que no se había cumplido, y recuerda que Dios le da esta orden a Saúl, y Saúl no destruye a los amalecitas por completo, toman botín, toman lo mejor del ganado y deja vivo al rey Agag, que después Samuel tiene que venir a destrozarlo y lo mata delante de la presencia de Dios. Y esta es la razón, segunda vez que se le dice a Saúl que él era desechado como rey de Israel porque no había obedecido la misión que Dios le había dado. Entonces hay historia con los amalecitas, y vamos a ver en el capítulo 30 que continúa esta historia con respecto ahora en particular a David y a los suyos, digamos, a su familia y a las familias de sus hombres, a las mujeres, a los hijos. Entonces, bueno, pero todo esto lo vamos a ver en el capítulo 30. Entonces no queda terminado el asunto con los amalecitas. Pero seguimos viendo lo que está acá en el 27. David tomaba sus ciudades y los destruía por completo, y poco a poco iba conquistando este territorio que no había sido conquistado. Recordemos que en tiempos de David, y lo que digamos él también heredó o dejó a Salomón, cuando Salomón queda como rey de Israel, fueron los tiempos en que el territorio de Israel fue el más amplio, el más grande. Estas son razones por ello, porque como le dijo, vimos la vez pasada Abigail a David, pues David estaba peleando las batallas de Jehová, y esta era una de las cosas que desde Moisés Dios les había mandado, echar fuera a estos pueblos. Leímos también aquí que en el versículo 10, David le decía, cuando Aquis le preguntaba, haber ido al Negev de Judá o al Negev de los ceneos. Los ceneos, recuerda que eran parientes de Yetro, o sea, esa gente viene desde aquel suegro, o Jobab, también llamado Yetro, el suegro de Moisés, y que era sacerdote de Madián. Y recuerda que en varios tiempos estos ceneos habían hecho pacto, digamos, y tenían paz con Israel y habitaban entre ellos. Cuando Saúl va a esta incursión que comentábamos de 1 de Samuel 15, en donde él fue desechado, y va para destruir a los amalecitas, le dice a los ceneos, sálganse de aquí, váyanse, porque si no también los voy a destruir a ustedes, ¿verdad? Les advierte para que ellos puedan irse. Esto en 1 Samuel 15 que ya estudiamos. Entonces, David le decía, es decir, se sabía que los ceneos eran gente que estaba en alianza o en paz con Israel, no eran enemigos de Israel. Entonces David le decía, yo cuando voy al Negev me meto al desierto, voy al desierto a la parte de Judá o a la parte de los ceneos que están de acuerdo con Israel, y eso es donde ataco. Y David en realidad sí iba al Negev, sí iba al desierto, pero se iba a otros territorios más al sur a destruir enemigos de Israel y pueblos cananeos, que esto ya ahorita ya lo explicamos. Muy bien, y leímos también, ya lo vimos, que no dejaba a nadie para que no dieran aviso. Y dice, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Ese año 4 meses lo usó David para seguir conquistando la tierra. Y no leímos el 12, vamos a leer. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Entonces, de acuerdo a lo que David le reportaba, Aquis creía que David se había hecho abominable a Israel, claro, porque pensaba que estaba destruyendo, incursionando a territorios de Israel. Y dice, en verdad pues como me dijo desde que llegó, es mi siervo y está, aunque yo no lo mando, él anda merodeando con su ejército por acá y por allá, está haciendo algo a favor nuestro, a favor
mío de los filisteos, y entonces se sentía conforme el rey Aquis con David, no solo viviendo ahí, sino teniéndolo, pues digamos, entre sus filas. Leemos también el capítulo 28, versículos 1 y 2, porque aunque ya está ahí marcado como capítulo 28, es parte de esto que estamos leyendo de David. Leemos los dos versículos. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Aquis, viendo lo efectivo que era en el sentido militar, de guerra, David, lo victorioso que era, y mirando estas incursiones que hacía, lo considera como un aliado, dice, lo pone como parte de sus fuerzas, quiere que salga a campaña con él, aún lo nombra como su guarda personal vitalicio, a ese grado de confianza tenía con David. Pero leímos al principio, y esto con el contexto de lo de Saúl y la razón por la que David se fue a los filisteos, que David no tenía puesta su confianza en los hombres. No, David no es que estuviera confiando en Aquis, en los filisteos, en decir, pues estoy del lado de los que tienen más fuerza o pueden ganar. David estaba confiando en Dios. Y este asunto de que David saliera a campaña era un riesgo para David y sus hombres, porque ya en batalla pues se iba a ver lo que era la verdad, que David estaba por Israel, que David estaba por el pueblo de Dios, porque David estaba por Jehová, y que estaba peleando las batallas de Jehová. Entonces, pero David no tiembla, no duda, sino le dice, pues haz lo que consideres con tu siervo. Pero David está confiado en lo que Dios hará, y vamos a ver ahorita en el capítulo 29 que los propios filisteos alejan a David de la batalla, ¿verdad? Entonces Dios estaba al pendiente, en control de lo que estaba sucediendo con David, y David en confianza hacía todas estas cosas, pero porque sabía que Dios estaba con él. Y vamos a leer que él en el capítulo 30 seguía consultando a Jehová, seguía buscando su revelación y la guía y hacer la voluntad de Dios. Entonces, muy bien. Aquí hace el capítulo, la narración, digamos, una pausa en el asunto de David y los filisteos. Sigue siendo este tiempo en que los filisteos se juntan para pelear contra Israel, volvieron a juntar fuerzas, se juntaron todos los príncipes, y viene este asunto entonces de Saúl. Pero vamos a dejar por un momento estos versículos del 3 al 25 y vámonos al capítulo 29. Prefiero concluir ahorita el asunto de David y los filisteos para que dejemos ya esa conexión para el capítulo 30, para la próxima semana, y nos metamos de lleno al capítulo 28. Entonces, leemos ahora el 29, y dice, capítulo 29, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Se estaba preparando todo ya para la batalla, para la guerra, de ambos lados. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de 1,000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis, porque recuerda que él lo había nombrado pues, su guardia personal, entonces estaban pegados al rey. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000? Entonces miramos que salen a guerra y como ordenando sus huestes, sus filas, cada ejército, como le había dicho Aquis a David, tú vas a estar en campaña con nosotros y vas a salir a pelear a favor de nosotros, y lo tenía ahí cercano, pero al pasar revista, al revisar las filas de sus compañías del ejército filisteo, se dan cuenta que ahí estaba David y cuestionan, pues ¿quiénes son estos hebreos? ¿Por qué están aquí? El rey Aquis hace una respuesta, porque los príncipes de los filisteos no querían ahí a David, no querían que estuviera con ellos, y tenían su razón que la explicaron ahí. Aquis habla bien de David, buscando obviamente pues que se quede, convencer a los príncipes de que David está con ellos o está a favor de ellos. Los príncipes pensaban que ya en la batalla
David los podía traicionar a favor de Israel, diciendo, en realidad sigue siendo siervo de Saúl, sigue estando a favor de Israel, y ya en batalla se nos va a voltear y va a mostrar que en realidad somos su enemigo y que él está a favor de Saúl y que nuestras cabezas pues serían una gran muestra, digamos, llevándoselas a Saúl, las cabezas de los príncipes de los filisteos, de que está a favor de su propio pueblo, de donde ellos vienen, ¿verdad? De Israel. Entonces, también ahí al final dice que las victorias pasadas, la fama de David, porque dice, no es este David de quien se cantaba, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Las victorias pasadas, la fama de David, hacían que los príncipes no creyeran que él fuera a traicionar a Israel. No creían que David estuviera en realidad en contra de Israel, los demás príncipes de las ciudades filisteas. Muy bien, leímos hasta el 5, vamos al 6. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Entonces Aquis le informa a David el descontento de los príncipes, dándole aún buen testimonio de él. Primero intentó convencer a los príncipes, no los convence, pero le dice a David, en verdad, yo creo que tú has hecho bien y que no he encontrado nada malo en ti y que por mí pues saldrías a la batalla. Digamos el famoso, no soy yo, son ellos, ¿verdad? Yo si te quisiera ahí, ellos no. Y entonces lo manda a volverse, le dice, vuélvete en paz a Ziklag, al lugar en donde te asigné que podías vivir, y porque pues Aquis prefería agradar a los príncipes filisteos. Final de cuentas, a David los regresaba a Ziklag y ahí lo tenía y podía seguir siendo parte de su guardia personal, y pues en Gat él era el rey, ahí sí nadie podía decirle nada, pero aquí estamos hablando de que se juntaron todas las ciudades filisteas, era un consejo de guerra, ¿verdad? Entonces Gat no tenía toda la autoridad y entonces él prefiere agradar a los príncipes filisteos. Ahora, es importante este momentito, este pequeño escena en que David se fue con ellos a campaña hacia Afec, donde estaban los filisteos ahí juntándose, porque mientras David no estuvo, sucedió en Ziklag estas cosas que vamos a ver en el 30 con los amalecitas. Entonces, otra vez no te las adelanto, si ya las leíste ya sabes a qué me refiero, lo vamos a ver en la otra clase, pero que quede claro que está conectado. Mientras David estaba en este asunto con Aquis y con los príncipes de los filisteos, estaban sucediendo en su ciudad que le habían asignado de Ziklag, cosas con los amalecitas, y como te dije, estaban estos amalecitas en su costumbre de invadir, de hacer incursiones, eran gente astuta, y se meten a Ziklag y esto ya, pues ya lo había comentado, lo puedo volver a decir, se llevan cautivas a las mujeres, se llevan también, dice, a los hijos, a las hijas, se llevan a todos, y ya veremos entonces qué tiene que hacer David en este asunto, pero está conectado. Ahora eso leímos hasta el 7. Vamos a ver qué le responde David. Regresamos, 29:8. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Jezreel es en donde ya estaba Israel, es decir, los filisteos avanzaron sus filas para entrar ya en batalla contra Israel, porque si lees el 29:1, Israel ahí estaba acampado junto a la fuente que está en Jezreel. Entonces David le responde a Aquis, pues ¿qué he hecho, verdad? ¿Qué has hallado mal en mí para que no vaya contigo a batalla? Pero yo considero, como te dije al principio cuando leímos más bien el final de la parte anterior, el versículo 28, 1 y 2, que pues Dios seguía en control de esto y que David en batalla tendría que haber finalmente descubierto que él estaba por Israel y por Jehová. Y aunque David aquí le cuestiona el no seguir con él en batalla,
por lo que se movió en el corazón de los príncipes de los filisteos y en Aquis, David es mandado a regresarse. Aunque Aquis le dice, eres bueno, le dice incluso has sido como un ángel de Dios, a mis ojos has hecho todo bien, pero yo voy a oír lo que dicen los príncipes de los filisteos, no vengas a la batalla. David se vuelve entonces a Ziklag a la mañana siguiente y, como te dije, los filisteos avanzan a Jezreel para pelear contra Israel. Entonces, con esto quiero dejar cerrado, concluido, el capítulo 27, 2 versículos del 28 y todo el 29, que eran más cortitos estos capítulos, pero no lo borres, no lo ignores, porque esto nos va a conectar la próxima clase inmediatamente al capítulo 30, que es con lo que vamos a iniciar. Pero ahora quiero entrar al asunto del capítulo 28 a partir del versículo 3 y de donde parte el título, el cual te repito, adivinación y consulta de muertos. ¿Qué dice Dios de esto? Y este tema es un tema importante, pero con la palabra de Dios, creo tengo 15 o más de 15 citas al respecto. Vamos a leer completo del 3 al 25. Y este es un pasaje que por años ha causado dificultad, ha causado polémica. Hay quienes dicen una postura, otra con respecto a la aparición del personaje de Samuel aquí. Pero yo, con los propios argumentos que están aquí y con estas citas que vamos a ir leyendo, vamos a ver, contestando 2 preguntas. ¿Por qué no fue correcto esto que hizo Saúl? Para empezar, es lo primero. ¿Fue o no correcto? No lo fue, pero vamos a ver por qué. Y segunda pregunta, ¿era Samuel o no era Samuel? Que esa es la cuestión que por mucho tiempo en escuelas dominicales, en estudios, en comentarios, ha causado ruido, pero la palabra de Dios no es para confusión, tampoco es para contienda, para discusiones vanas, sino que la propia palabra nos da luz y entendimiento y el Espíritu Santo nos revela. Y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra con mucha calma. Primero entonces leemos capítulo 28, versículos 3 al 25. Leemos completa la historia, sin interrupciones. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer.
Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó a tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Miramos entonces que ante la amenaza de los filisteos, y mirando Saúl la fuerza, el tamaño de los filisteos, del ejército de los filisteos, entra miedo en su corazón y decide consultar a una mujer que tenía espíritu de adivinación, porque cuando él intentaba consultar a Dios, a Jehová, no le respondía, Jehová no le respondía. Entonces, les repito las dos preguntas. Ese es el contexto. Estamos en tiempos de guerra y Saúl en su desesperación, en su miedo. Pero vamos a ver estas dos preguntas, te las repito. ¿Por qué no fue correcto esto que hizo Saúl? Y segundo, ¿era Samuel o no era Samuel? Lo primero es que vamos a ver en el propio contexto, y de ahí es de donde parten todas las citas que vamos a leer, lo que dice aquí. En el propio contexto de estas citas, del capítulo 28, del 3 al 25, especialmente hasta el 19, 19, la parte final no la estoy tomando tanto, solo esa narración de que le dieron de comer, pero de esta primera parte de la historia vamos a tomar sabiduría y vamos a ver lo que ahí dice. Primero, en el versículo 3 dice: ya Samuel había muerto. Este es el primer punto que ahorita vamos a comentar. ¿Puedes llamar a alguien muerto? Vamos a ver qué pasa con los muertos. ¿Qué sucede cuando viene para el hombre el día de la muerte? ¿Y qué relación hay entre los vivos, los que permanecemos en esta tierra, los que estamos debajo del sol, y los muertos? Entonces, primer dato que nos dice aquí, y no lo dice en vano nada de esto la palabra: ya Samuel había muerto y le habían sepultado. Entonces, primer punto a considerar. Segundo, Jehová, de acuerdo a lo que está ahí en el 6, no respondió a Saúl. De ninguna forma. Saúl intentaba buscar a Jehová. Dice que consultaba, pero dice ahí muy claro que Jehová no le respondió a Saúl. Este dato de que Dios no respondió es importante con respecto a lo que vamos a ver de la adivinación. Dice que no le contestó ni por sueños, ni por Urim, es decir, a través de los sacerdotes, ni por profetas. Entonces, tengamos claro esto. No había una respuesta de parte de Dios. Siguiente. Dice ahí más adelante en el 7 que Saúl les dijo a sus siervos: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ese es el punto también que vamos ahorita a analizar. Buscó a alguien que tuviera espíritu de adivinación. Esa parte vamos también a desglosarla. Y ahí mismo les dice otras dos cosas:
yo te ruego que me adivines. Entonces, buscando a alguien que tuviera espíritu de adivinación, pero él participando de adivinaciones, consultando por adivinación. Y le dice, yo te ruego que me adivines, le dice a esta mujer, por el espíritu de adivinación. ¿Sí? Entonces, ojo también en eso, le está diciendo, yo quiero que me adivines, pero ¿por medio de quién o por quién? Por el espíritu de adivinación. Ahí está en el 8 al final, y dice, y me hagas subir a quien yo te dijere. Entonces estaba condicionando o manipulando lo que sucedería con esta adivinadora o evocadora, que ahorita vamos a ver que eso también es muy importante entenderlo, y era por espíritu de adivinación. Luego también, tanto arriba como un poquito más abajo, dice en el 9, que Saúl había echado fuera encantadores, adivinos y evocadores. Esta palabra, vamos a ver el asunto de los encantadores y adivinos, pero esta palabra evocadores también nos va a dar mucha luz al respecto. Y ahorita vamos a explicar la diferencia entre evocar e invocar. Entonces, esta era evocadora. Eso tiene también mucho que ver para responder si era Samuel o no. Muy bien, ahora Saúl en el 10 le jura por Jehová y le dice, ningún mal te vendrá por adivinar. Él era el rey, pero él no tenía ninguna autoridad, este punto lo comento de una vez, para romper la palabra de Dios, que vamos a leer ahorita, lo que estaba en la ley, y decir que por su palabra, como rey Saúl, y que por jurar, y recuerda lo que dice, y te lo voy a leer, Éxodo 27, te lo voy a leer de una vez, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. No tenía Saúl derecho, autoridad de decirle a ella, si tú haces una adivinación, yo te juro por Jehová, eso es tomar el nombre de Dios en vano, que no te va a venir ningún mal. El que determina eso, y ya estaba determinado porque ya tenía Saúl la ley, era Dios, es Dios el que determina esas cosas. Tú no puedes decir, porque yo no creo en algo que dice la Biblia, no se va a cumplir, porque yo no lo recibo, no va a suceder. El que determina las cosas que sucedan para bendición y para maldición es Dios. Y Saúl estaba tomando el nombre de Dios en vano. Esto nos empieza a ayudar a contestar por qué no fue correcto esto que hizo Saúl, aunque hay mucho por qué no es correcto o nada de esto fue correcto. Y le dice también, hazme venir a Samuel. Entonces ahí se confirma que él estaba evocando a un muerto, porque si lo lees ligado al versículo 3, ya Samuel había muerto y le habían sepultado, y él le dice a ella, después de jurarle que no le pasaría nada, hazme venir a un muerto. Estaba queriendo consultar a un muerto, estaba queriendo evocar a un muerto, estaba queriendo hablar con un muerto. Y vamos a ver, con todos los pasajes que te voy a decir, qué dice Dios de esto. Y dice que cuando sucedió esto, porque la mujer se sorprende y dice, veo a un hombre anciano que viene cubierto de un manto, y es el propio Saúl que dice, pues es Samuel, ¿verdad? Y entonces dice que él se humilla ante un muerto y le hace gran reverencia al muerto, al evocado, a ese espíritu que ahí se apareció delante de él. Y luego dice, y Samuel dijo, vamos a ver si los muertos hablan. Por eso estoy mencionando este punto, porque dice el 15, y Samuel dijo, pero te voy a leer citas, vamos a intentar ponerle orden. ¿Qué pasa con los muertos en cuanto a su mente, en cuanto a su capacidad de comunicarse, en cuanto a su memoria? Vamos a ver todo esto, porque ahí dice, y Samuel dijo, para comprobar si era Samuel o no. Del versículo 16 al 19, lees que le habla cosas que son verdad, tanto que ya sucedieron o se han cumplido, como que van a suceder, y hay testimonio que se cumplirán. Pero
esto también, y lo voy a comentar con mucho cuidado, y voy a dar otro ejemplo que está en la Biblia. Todo lo que está del 16 al 19, aunque leemos que es verdad o que sucedió, tienes que ponerlo en el contexto en que está, porque esto fue dicho por el espíritu de adivinación. Y vamos a ver, porque también aquí mismo leímos que Jehová no le respondía a Saúl, no le hablaba a Saúl. El propio contexto nos da a entender, si dice la Biblia que Jehová no le hablaba a Saúl, no le respondía a Saúl cuando lo consultaba, esto no fue revelado por Dios, esto fue dicho por el espíritu de adivinación. Y aquí es donde también, vamos a verlo, debes tener mucho cuidado de decir, es que dijo la verdad o es que dijo cosas que son ciertas o que se han cumplido, pero eso no significa siempre que venga de parte de Dios. Y ahí es donde viene el discernimiento de espíritus que nos enseña el apóstol Pablo en Primera de Corintios, como uno de los dones del espíritu. Hay que saber discernir los espíritus. Muy bien. En el propio contexto, esas son todas las objeciones que yo encontré que te puedo señalar. Pero ahora vamos a ver una por una. Y vamos a empezar por el asunto de los muertos. Vamos a ver varias citas. Y vamos a leerlas y vamos comentando, vamos explicando. La primera, me estoy yendo así como hasta en mi tono, mi forma de hablar más pausadito, porque sé que este es un tema que ha causado mucho revuelo, pero hoy la palabra, hoy el Espíritu nos lo está dejando claro. Voy a hablar con respecto a los muertos. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué sucede con alguien que murió? ¿Y qué relación hay entre los muertos y los vivos? Salmo 88 del 10 al 12. Es una serie de preguntas, pero que en la propia pregunta, esto se llama retórica, viene la respuesta. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Repito, perdón, por si no lo dije, Salmo 88 del 10 al 12. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. O sea, reflexiona en esto. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Son preguntas, pero que es retórico. En la misma pregunta está diciendo, no se manifiestan las maravillas a los muertos, no se levantan los muertos para alabarle, no es contada su misericordia o su verdad en el sepulcro o en el Abadón. El Abadón es el lugar, es el infierno, o es el lugar más bien en el Antiguo Testamento, el Hades, el Seol, perdón, porque estaba yo tomando términos del griego, el Seol es lo más correcto, el Abadón, el lugar a donde descienden los muertos. Y dice que ahí no es contada su verdad, no son reconocidas sus maravillas en las tinieblas. Entonces nos da a entender que estos lugares son lugares de oscuridad o de tinieblas. Y dice al final, importante, y tu justicia en la tierra del olvido. Esta frase, tierra del olvido, es muy importante, ¿verdad? Y ahorita vamos a confirmar, como si fuera una respuesta a estas preguntas del Salmo 88, vamos a leer el Salmo 115, versículo 17. Salmo 115, 17. Haz de cuenta que pareciera la respuesta a estas preguntas. Y dice, muy sencillo, no alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Acabamos entonces de leer dos cosas, que es tierra de olvido, a donde van los muertos, y están en el silencio, descienden al silencio los muertos. Recuerda, insisto, en este contexto estamos en el Antiguo Testamento, y de acuerdo a lo que ya hemos estudiado y explicado también en otras clases de Primera de Pedro, que todos los muertos descendían, pero unos iban al lugar de tormentos y otros iban al seno de Abraham, pero todos los muertos en este punto, antes de que se cumpliera la obra de Jesucristo, descendían. Por eso siempre tú lees estos salmos y habla de descender, que los muertos descienden, pero descendían a lugares diferentes, los justos y los injustos. Pero dice aquí muy claro, no alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, los muertos también iban a un lugar, repito, del Salmo 88, que es tierra de olvido, y segundo, que es un lugar de silencio, o descienden al silencio. Quizás si estas citas no te lo dejan todavía claro, te voy a leer una cita que es fundamental, tronante y clarísima, y no deja lugar a duda,
con respecto a los muertos. Y está en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, habíamos leído que en respecto a los muertos es tierra de olvido, descienden al silencio, pero esta cita de Eclesiastés confirma esto de los salmos, pero además nos establece qué relación tienen con la tierra de los vivientes, qué relación tienen con nosotros los que todavía vivimos. Primero nos dice que los muertos no saben nada, ya no saben, ya no tienen conocimiento, razonamiento, ni memoria, porque dice, porque su memoria es puesta en olvido. No puede haber entonces que venga, en este caso como Samuel, subir a alguien y decirte cosas que estarían en la memoria de alguien y conocimiento, porque dice que los muertos nada saben y su memoria es puesta en olvido. Pero también dice que los muertos queda desligado el asunto de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, es decir, las cuestiones que están en nuestra alma, porque dice que también su amor, es decir, los sentimientos, emociones, decisiones buenas, y su odio y su envidia, es decir, las malas, fenecieron ya. Igual que la memoria que es puesta en olvido, también las emociones, los sentimientos, el amor, el odio y la envidia ya no están, no son más. No existe ya esa conexión para ellos que están muertos. Tú y yo que seguimos en vida, tenemos todavía esas conexiones con respecto, tenemos memoria y tenemos conexión a nuestras emociones, sentimientos, pero los muertos ya no. No sigue amando el muerto, no sigue acordándose. Eso derriba ideas de que el muerto intercede por ti, no, de que el muerto tiene memoria de ti, no, de que el muerto te está cuidando desde donde está, no, de que el muerto se puede comunicar, no. Todo esto, esta cita sola de Eclesiastés, complementando con las de Salmos, quita esas ideas, que son ideas del mundo, que son ideas de religiones, pero que la palabra de Dios deja bien claro que no es así. Porque además dice al final, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este asunto de Samuel y Saúl era algo que estaba sucediendo debajo del sol, en la tierra de los vivientes, entre los vivos. Pero aquí dice que los muertos nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto para el asunto de Saúl con Samuel, o con este supuesto Samuel, y para nosotros, entiende esto, los que murieron no tienen ya parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es fundamental, esta cita, para entender lo que estamos estudiando. Eclesiastés 9, 5 y 6. Te leo una última cita con respecto a los muertos, tenía yo 4 citas. Isaías 26, 14 dice, Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, y sobre todo esta es la parte que a mí me interesa, y deshiciste todo su recuerdo. Entonces confirman la cita fundamental de Eclesiastés 9, pero el Salmo 88, el 115 e Isaías 26, 14 nos confirman. Y entonces es una doctrina ya, es una confirmación en la propia palabra de lo que está escrito en Eclesiastés 9. Y en cuanto a nuestro asunto acá de 1 Samuel 28, entendemos o vamos entendiendo entonces que no pudo haber habido una comunicación porque Samuel ya había muerto, que no podía decirle cosas que Samuel conociera porque no hay más memoria y porque no tienen nada que ver con las cosas que suceden debajo del sol. Y ahorita vamos a seguir confirmando y que esto que hacía Saúl no era correcto. Vamos a este punto, vamos a hablar de lo que es la adivinación y ahí tenemos 3 citas. La primera cita que te quiero leer, ahí está, para no irnos lejos, ahí mismo en Isaías 8, 19. Y vamos a leer qué es la adivinación y qué dice Dios con respecto a la adivinación, porque son 2 asuntos que yo puse en el título, la adivinación y la consulta de muertos. Ahorita nos quedó claro lo de la consulta de muertos, lo vamos a seguir viendo, pero vamos a ver de la adivinación. Y dice Isaías 8:19, y si os dijeren,
Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Eso es importante, ahorita lo vas a ver con lo de evocar. Susurran hablando, responded. Esto es lo que hay que responder. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Otra vez es retórica, es decir, el pueblo debe consultar a su Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? No, o sea, la propia cita, la propia manera de escribir nos da a entenderlo, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a dejar todavía más claro, para que no queden estas preguntas. Entonces, si alguien dice que se pregunta encantadores adivinos, que da una característica, dice, estos susurran hablando, y esto es importante, respondemos de esta manera: el pueblo debe consultar a su Dios y no debe consultar a los muertos por los vivos. Entonces, esto de adivinación no es correcto. Pero vamos a ver las citas en la ley en donde nos deja claro que esto no es correcto. Vamos a ver dos, no son las únicas, pero vamos a ver dos. La primera la leemos en Levítico 20:27. Entonces nos regresamos para que veamos, porque yo así puse en el título, qué dice Dios de la adivinación y qué dice Dios de la consulta de muertos. No qué digo yo, qué dice Dios y qué dice su palabra. Si tú amas la palabra de Dios como yo y crees la palabra de Dios, pues entonces esto es lo que tú vas a creer también y a vivir y a practicar. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, ahí no está hablando de la invocación, de la evocación de muertos, de la consulta a muertos. Y el hombre o la mujer que evocare, ya explicaré esto de evocar, espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, esta cita nos contesta las dos partes, ha de morir. En el caso del pueblo dice ahí, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Pero lo que yo quiero ir también es que es un castigo de muerte por este pecado. El hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Estaba escrito en la ley que supuestamente el rey Saúl debía conocer. Vamos a confirmarlo, Deuteronomio 18, 10 y 11. Avánzale ahí un poquito y vamos a Deuteronomio 18, 10 y 11. Y dice la Biblia, y esto lo hemos usado también porque está muy ligado a los asuntos de Halloween y de Día de Muertos. Pero hoy lo usamos en este contexto y sigue siendo lo mismo. Deuteronomio 18, 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, no sea hallado en ti quien practique adivinación, no sea hallado en ti, pueblo de Dios, quien consulte a los muertos. Está totalmente claro que esto es abominación delante de Dios. El 12 lo dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No solo es abominación el hecho, sino tú te vuelves una abominación delante de Dios por hacer estas cosas. Esas son las tres citas que quiero dar. Ahora vamos a ver que la adivinación, ya vimos aquí que esa abominación es un pecado, el pecado de la abominación. La primera que nos da a entender esto, y mira que es algo que se le dijo en su cara a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primero de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación, la adivinación es un pecado entonces, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Le estaban diciendo a Saúl, ya lo estudiamos, la rebelión y la obstinación son tus pecados, tus desobediencias delante de Dios, y como tú desechaste a Dios y su palabra, Él te ha desechado a ti por rey. Pero aquí la parte entonces que nos conecta es que ya le habían dicho, tan grave es la rebelión y la obstinación como la idolatría y como el pecado de adivinación. La adivinación es pecado, consultar a muertos, evocar muertos es pecado. Y para Dios no hay distinción, tan pecador es Saúl en cuestión de su rebelión y su obstinación, como ahora por este pecado de adivinación. Por algo, desde antes le estaban diciendo eso, Dios conoce el corazón. Vamos a ver otra cita, pecado de adivinación. Segundo libro de los Reyes 17:17. No está muy lejos, cita, te doy tantito chance, búscale. Segundo libro de los Reyes 17:17. Da testimonio de qué hacía el pueblo. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros. ¿No habíamos leído eso en Deuteronomio que no lo hicieran? Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
provocándole a ira. Entonces se dieron adivinaciones, que eso es la parte de todo esto que está aquí escrito. ¿Y qué dice de haber hecho esto? Todo esto que hicieron, incluyendo las adivinaciones. 1, era lo malo ante los ojos de Jehová. Y 2, esto provoca a Dios a ira. Quede bien claro que no debemos de ninguna forma, bajo ningún pretexto, participar en este tipo de cosas que son abominación delante de Dios. Estamos haciendo lo malo y provocan a Dios a ira. Y luego decimos, ¿por qué Dios se enoja? Y esto es el pueblo de Dios el que hace esto. Tercer cita, Levítico 19:31. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. Otra cita que deja clara, pero aquí la quiero tomar en el contexto del pecado de adivinación, porque dice aquí Levítico 19:31, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, confirmando que el participar de esto, de adivinación y de consultar, nos contamina, nos ensucia, no es pecado delante de Dios. Leemos una última, ahí mismo en Levítico, un capitulito adelante, Levítico 26. Dice, Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, mira cómo es, para prostituirse tras de ellos. Ya vimos que es pecado. Ya vimos que es abominación, ya vimos que es lo malo delante de Dios, ya vimos que provoca ira a Dios. Ahora dice que eres como un prostituto o una prostituta, eres un adúltero, un fornicario espiritual, cuando tú atiendes a encantadores o adivinos. Y no solo eso, dice Dios, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Se confirma de nueva cuenta que este tipo de pecados delante de Dios, y si hoy en día no te arrepientes de eso y lo dejas por completo, es como si estuvieras firmando una sentencia de muerte. Lo vuelvo a leer. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona. ¿Quieres a Dios contra ti? Éntrale estas cosas. Y la cortaré de entre su pueblo. Muy bien. Ya leímos las 4 citas del pecado de adivinación. Ahora vamos a ver el espíritu de adivinación. Jeremías 14:14. Porque dice que fueron a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Entonces vamos ahora a ver qué es esto, qué es este espíritu de adivinación. Jeremías 14:14. Pon mucha atención. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Esto es importante. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. El que recurre a estas cosas, al espíritu de adivinación para decir cosas aún dentro del propio pueblo, dice Dios, yo no lo envié, yo no lo mandé, yo no le hablé. Por eso es que yo estoy sosteniendo firmemente, y si no lo he dicho, lo digo, que no es Samuel, porque no puede a través de un espíritu de adivinación hablar Dios. Él dice que a los que usan de visión mentirosa, a los que usan de adivinación, a los que usan de vanidad y engaño para profetizar, es decir, para darle palabras al pueblo, a los siervos, dice Dios, yo no los envié, yo no los mandé y yo no les hablé. Y esto queda confirmado en que la misma cita de Samuel 28 dice que Dios no le respondía a Saúl ni por profetas, ni por Urim, ni cuando él lo consultaba, ni por sueños. No era Dios el que estaba hablando, y este es parte del sustento que yo tengo para decir que no es Samuel, porque muchos se atreven a decir, a lo mejor sí era. Yo me atrevo firmemente y con la palabra de Dios a decirte que no es Samuel, y lo voy a seguir confirmando. Espíritu de adivinación, Ezequiel 13, 6 y 7. Porque hace falta valientes en el pueblo de Dios. Ya está bueno de que estemos parándonos en medio siendo unos tibios y no defendiendo la sana doctrina y la palabra de Dios y diciendo, pues bueno, que cada quien piense lo que quiera.
Aquí nosotros tenemos que pensar con los pensamientos de Dios y tener la mente de Cristo, y que nosotros estemos ocupados en llenar nuestra vida de la palabra de Dios y de la sana doctrina, y esa es la verdad, no la que nosotros queremos acomodar, no la que nosotros se nos antoja para nuestra conveniencia decir que eso no es la palabra de Dios. Está escrito, y ya basta que el pueblo de Dios sea un tibio y estén justificando conductas que están totalmente descalificadas delante de Dios. Dios quiere un pueblo avivado, un pueblo con fuego, un pueblo caliente para Él, un pueblo santo para Él. Y este tema, gloria a Dios que me da oportunidad de exhortar a volver a la santidad y a volver a los caminos del Señor, porque la iglesia se ha desviado en porquerías y en abominaciones como estas. Ezequiel 13, 6 y 7. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Estamos hablando del espíritu de adivinación. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Ay, pues a lo mejor sí es de Dios, ¿verdad? ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Sabes dónde sí está hablando Dios? En su palabra. Dejemos de estar buscando a ver dónde habla Dios. Aquí está, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios ha hablado. Ahí es donde tenemos que buscar la voz de Dios. Ahí es donde tenemos que oír la voz del Espíritu. Aquí está escrito lo que Dios quiere. Y no andemos diciendo, a lo mejor es Dios el que habló, porque se acomoda a lo que a mí me parece, o a lo que yo pienso, o a lo que es mi doctrina. Porque ahora dicen, pues tú tendrás tu doctrina y yo la mía. Mentira, solo hay una doctrina, la de Cristo. Tercer cita con respecto al espíritu de adivinación. Y esta es para confirmarte, porque muchos del 16 al 19 de 1 Samuel 28 dicen, es que dijo la verdad. Entonces si era Samuel. Yo te voy a decir una cosa. Satanás es engañador y mentiroso, y aún se disfraza de ángel de luz, y quiere engañar y quiere confundir y hacer que el pueblo de Dios se aleje de Dios y se pierda. Y vamos a leer qué pasó en Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Esto sucedió con el apóstol Pablo, y lo acompañaron en ese momento Silas y Timoteo, siervos de Dios. Y hay un asunto con una muchacha con un espíritu de adivinación que les dice la verdad. Un espíritu de adivinación hablando la verdad. Entonces dirás, pues es verdad, viene de Dios. Pero vamos a ver que Pablo hizo lo que a ti y a mí nos falta, discernir. Él discernió y finalmente echó fuera a ese espíritu en el nombre de Jesús. Eso confirma también entonces que aunque escuches cosas que son verdaderas, que parecen ciertas o que tienen sentido, no solo disciernas el mensaje, discierne la fuente de dónde viene, si viene de Dios o si viene de un espíritu de adivinación. Y vamos a leerlo. Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, hombres santos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, similar a esta señora de Endor. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, mira lo que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, eso era verdad, quienes os anuncian el camino de salvación, eso también era verdad, pero eso no significa que eso viniera de parte de Dios. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Era un espíritu inmundo, era un espíritu de adivinación, que aunque habló cosas que eran verdad, porque Pablo, Silas y Timoteo sí eran siervos del Dios Altísimo y sí anunciaban el camino de salvación, la fuente estaba contaminada, corrupta, no era la fuente correcta. Y Pablo discierne y en el nombre de Jesús echa fuera este espíritu y sale de ella en aquella misma hora, y esto hace que Pablo tenga muchos problemas en esta ciudad y que aún lo azoten y lo acusen, pero él hizo lo correcto delante de Dios. Muy bien. Esto es con respecto al espíritu de adivinación, y para que se quite ese argumento de que porque dijo la verdad ese Samuel, entre comillas, entonces fue, sí es Samuel, sí pudo haber venido un muerto, sí existe esa posibilidad de que se comunique conmigo un muerto. No, no, no y no. Vamos ahora a leer lo de evocar e invocar, porque tú leíste
y se los mencioné, que ella le dijo que Saúl le había echado fuera encantadores, adivinos y evocadores. Y en las citas que leímos de Levítico y Deuteronomio también hablaba aquellos que evoquen muertos, ¿verdad? Entonces aquí sí es bien importante, porque es muy diferente esta palabra evocar a lo que nosotros hacemos con Dios, con su espíritu, con el Señor Jesús, que es invocar. En español se parecen las palabras, pero en hebreo no. Porque la palabra invocar, te voy a decir primero la que nosotros usamos, lo que nosotros hacemos. Invocar es kará en hebreo y significa llamar fuera para, llamar por nombre. Por eso tú y yo llamamos por nombre, invocamos a Jehová de los ejércitos, invocamos el nombre de Jehová, invocamos el nombre de Jesucristo, invocamos el Espíritu Santo de Dios, lo invocamos, lo llamamos con un propósito y lo llamamos por nombre. Esto no fue lo que hizo esa mujer, porque ella misma revela ahí, descubre que ella era una evocadora. Y obviamente con lo que leímos en la ley, en Levítico, en Deuteronomio, queda claro que evocación, adivinación, consulta de muertos, está todo ligado. La palabra evocar o evocador es el mismo término en la Biblia. En hebreo es ob, muy diferente a kará. Como ves, aunque en español se parecen, en hebreo no. Y el término es ob, O-B, la letra O, la letra B. Y fíjate lo que significa balbucear, borboteo, como si en un odre de agua oyeras por su sonido hueco un sonido falso. Eso significa. De aquí se entiende que la palabra ob, esto lo estoy sacando del diccionario exhaustivo de la Biblia de James Strong, de aquí mago, ventrílocuo. Tú sabes qué hace un mago, hace trucos, hace engaños, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿qué hace un ventrílocuo, verdad? Finge, toma una voz, no mueve mucho sus labios o no los mueve y un muñequito que tiene ahí en sus piernas lo hace hablar. Bueno, a mí me gustó que Strong, para hacernos entender el término de un balbuceo, de un borboteo, de algo que tiene un sonido hueco, falso, nos haga entender a través de este término, un ventrílocuo, alguien que proyecta su voz, ¿verdad? Tú y yo también leímos en otra de las citas y te dije que lo marcaras, que los que hacen adivinación y evocan susurran hablando. Entonces esto a mí también me confirma, me deja muy muy claro que lo que hizo esta mujer fue una evocación, como ahí el mismo pasaje lo dice, y por lo tanto no pudo llamar por nombre porque no estaba permitido y no sucedería a Samuel, que había muerto y lo habían sepultado, sino por el espíritu de adivinación. Ella le dice, ¿a quién quieres que te llame? A Samuel. Y la mujer se sorprende y dice, ay, miro a un hombre anciano que viene cubierto. Y Saúl es el que le dice, ay, pues es Samuel, y hasta se humilla y le hace reverencia. Y entonces el espíritu que vino, a través de ese espíritu de adivinación, le habla y le dice todas esas cosas. Pero eso era un susurro, era un borboteo, era una voz hueca, una voz falsa, como de un ventríloco hablando, ¿verdad? A través de eso. Ese era el espíritu de adivinación del que estaba usando esta mujer. Y además se cumplió lo que Saúl le había pedido, porque le dice en el 8, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Solito se enredó en todo esto, y me hagas subir a quien yo te dijere. Entonces, quede claro, también ya leí citas de la Biblia, bastantes, ya te leí también estos términos que en este caso son sumamente útiles, la diferencia entre invocar y evocar, pero te quiero leer una última cita, porque yo te leí en la ley que esto era como firmar una sentencia de muerte y a los que practican esto, y te voy a leer una última cita, y con esto voy a terminar, porque yo creo que el hecho de que no era Samuel, con todo lo que hemos leído, que los muertos no están ligados a la tierra, no tienen más memoria, más sentimientos, emociones, no tienen que ver con las cosas que suceden debajo del sol, no está permitido por Dios hacer evocación de muertos, no está permitido por Dios llamar muertos para consultarlos, ya lo leímos ampliamente, por todas esas razones, por lo que te acabo de leer de evocar versus invocar, no era Samuel el que estaba hablando aquí. Y para mí esa polémica se acabó. Y yo esto lo sostengo porque la palabra del Señor sostiene esta doctrina. Pero yo hice otra pregunta, si esto fue correcto. Claramente, por lo que leímos en la propia ley, no es correcto. Porque provoca la ira de Dios, porque es abominación y nos vuelve abominación delante de Dios, porque es pecado la adivinación,
por todas estas razones, pero leímos, y yo te lo dije que era como una sentencia de muerte, ¿verdad? Y que el que hiciera esto tenía que morir. Y yo te voy a leer una última cita, que no está aquí, pero está en Crónicas, que narra esta parte final que también vemos aquí en 1 de Samuel. Por esta razón en particular, Dios mató a Saúl. Por esta razón. Por sus dos desobediencias, haberse tomado la atribución de hacer un sacrificio como sacerdote que a él no les correspondía, y por haber perdonado al rey Agag y no haber destruido del todo a los amalecitas, Dios lo había desechado como rey de Israel. Pero por esta razón que estamos leyendo aquí en el capítulo 28, ya no solamente fue esto que él fuera desechado, sino que Saúl tenía que morir. Saúl murió por esta razón. Y lo deja muy claro 1 de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ya comentaremos la muerte de Saúl la próxima clase, con lo que está aquí en Samuel y con lo que está en Crónicas, porque también ahí arman polémica, que si se suicidó, que si no, que si lo mataron, que si estaba moribundo y lo traspasaron, y hay debate. Lo que está claro, y lo vamos a tomar también para la próxima clase, es que haber deshonrado a Dios, haber sido rebelde contra Dios, prevaricar, que es traicionar a Dios, traicionar la palabra, no guardarla, consultar a una adivina y no consultar a Jehová, dice que Dios determinó que Saúl se iba a morir. Por esta causa lo mató. No dice por esta causa se murió. Dice por esta causa lo mató Dios y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Con eso entonces queda muy claro que no debemos participar. Y regreso al título, a la pregunta que hice: adivinación y consulta de muertos. ¿Qué dice Dios de esto? Allá tú, pueblo de Dios, si sigues participando de estas cosas, en cualquier modalidad, no te hagas que no entiendes. Porque dicen, no, esto solo era un horóscopo, no es lo mismo. No te hagas que no entiendes. Ay, no, esto solo es que cuando voy a florear la tumba, platico con mi fallecido. No te hagas, no te justifiques. La palabra de Dios es muy clara. Y aunque en el título está la pregunta, en la enseñanza está la respuesta. Ya habló Dios con respecto a la adivinación y a la consulta de muertos. Para nosotros es un no. Para los que amamos a Dios y queremos vivir esa vida en santidad a la que Él nos ha llamado, es un no. Y tercera vez lo digo, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, es un no. Espero que haya quedado claro esto. Y yo siempre que veo temas de este tipo, tomo autoridad, porque no estoy ni violento ni enojado. O si estoy violento es la violencia que dicen los evangelios, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Yo lo que quiero es que tú estés en el cielo con el Señor. Yo lo que quiero es que tú seas no solo salvo, sino convertido. Yo lo que quiero es que tú seas parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Jesucristo, de los santos, de los fieles, de los que están con Él, de los que van a estar en la victoria con Jesucristo por la eternidad. Eso es lo que yo quiero. Y lo que yo tengo no es enojo, es celo santo por la palabra de Dios. Y porque la iglesia ya le pare a estar predicando cosas comodinas y facilitas, alegres, que solamente llenan por un momento, pero después el corazón del cristiano queda vacío. Esta es la palabra que en verdad llena el corazón, la que es fiel, la palabra verdadera, la que es digna de ser predicada, la que está escrita, la que está revelada, la que Dios ha dado. Esa es la palabra, esa es la que debe permanecer en tu corazón. Queda de tarea para la próxima semana el final de este capítulo, que obviamente está conectado con lo que vimos hoy. Las dos partes, ya te dije, lo de 1 de Samuel 27 y 29 está conectado al 30, y esta parte del 28, porque vamos a ver la muerte de Saúl, está conectada al 31, y todo esto conectado a estudiar el segundo libro de Samuel, porque es inmediato, automático lo que sigue en segundo de Samuel. Entonces sigue estudiando y sigue adelantándote para leer el contexto y no saquemos de contexto las cosas, sino
en la palabra de Dios y confirmando en la palabra de Dios todo lo que se enseña. Muy bien, seamos como la iglesia de Berea y los de Tesalónica, que dice que todo lo que les predicaban lo confirmaban con la palabra de Dios, no con su opinión, no con las opiniones de los hombres, no con su filosofía, con la palabra de Dios. Eso significa que se ponían a estudiar, que se ponían a orar, que buscaban la revelación del Espíritu, que buscaban que fuera abierto su entendimiento y en la palabra, no en su mente, encontraban la respuesta. Seamos así como los de Berea y los de Tesalónica. Todos los días lo hacían. Muy bien. Vamos ya dije, capítulos 30 y 31 para la próxima clase, estudiar la parte final. Y vamos al aprendizaje de los textos. Tenemos puras citas de Salmos. Ahorita estamos ahí ubicados en los Salmos, en donde estamos recibiendo grande bendición de parte de Dios. Y aprendimos esta semana parte de este salmo hermoso, lleno de sabiduría con respecto a lo que es la palabra de Dios, sus mandamientos, sus testimonios, los preceptos de Dios. Para muchas aplicaciones, este salmo es tremendo. Si no lo has leído completo, lee y medita en él. Salmo 119, versículos 159 y 160. Ponte de pie ahí en tu lugar, en donde estés, con tu familia, y vamos con reverencia, con amor, a declarar la palabra del Señor, todos juntos. Salmo 119, 159 y 160. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 159 y 160. Esa fue la cita nueva. Vamos a seguirla repasando una semana más. Y de repaso de la semana anterior, el Salmo 116, 1 y 2. Todos juntos repetimos. Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Le invocaré en todos mis días. Salmo 116, 1 y 2. Perdón que interrumpí ahí, pero apareció este término que acabamos de estudiar. Bueno, vamos a la cita nueva. Está también en Salmos, en el Salmo 128, 1 y 2. Este es un cántico gradual. Todos estos que están ahí los puedes ver. Los anteriores, los posteriores son cánticos graduales. Son cánticos que David usaba para adorar a Dios, tomando a todo el pueblo, a todos los músicos, cantores, al ejército, salían y todos entraban de manera, ahora sí que gradual, poco a poco, hacia la ciudad, hacia Jerusalén, sobre todo hacia la casa de Dios, en donde el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, y venían cantando y venían adorando al Señor, ¿verdad? Estos cánticos graduales muy famosos. Este es uno de esos. Y aprendemos versículos 1 y 2. Entonces dice la palabra de Dios, Salmo 128, 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 128, 1 y 2. Esta parte final nos gusta, ¿verdad? Que seamos bienaventurados, nos vaya bien, comamos el trabajo en nuestras manos. Sí. Entonces, teme a Jehová y anda en sus caminos. Que Dios te bendiga. Ahí está esta enseñanza muy hermosa de parte de Dios. Y tanto para la Escuela de Crecimiento Espiritual como para los textos de aprendizaje, no los menosprecies. No digas que no importa aprenderlo. Sí importa, porque si no, no aprendes a temer a Jehová y no aprendes sus caminos para poder andar en ellos. Y entonces, así recibes esa instrucción, ese alimento, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y ponga también en ti ese celo santo para ser un defensor de la palabra de Dios. El Señor te bendiga.